Saludos amigos y bienvenidos un día más a nuestro tiempo de conversación a esta hora de la mañana en Lucena Hoy en el espacio El Café. Hoy nuestro programa está dedicado a la sanidad y a un grupo de enfermedades que en estos días se reproducen con muchísima facilidad y que son objeto de conversación en todas las casas. Hablamos de las enfermedades respiratorias, hablamos de los resfriados comunes, hablamos de la gripe y también del COVID, que parece que vino para quedarse. Durante las fechas navideñas y en los días posteriores se ha producido una eclosión de casos que han hecho que muchos centros sanitarios se vean un tanto colapsados, sobre todo en la asistencia primaria, pero también en algunos centros hospitalarios, como les hemos contado a través de nuestro periódico. Para conocer un poco más sobre este grupo de enfermedades que al final nos afectan un poco a todos, para tener también algunos consejos sobre cómo tratar las mismas, está hoy con nosotros el doctor José Ignacio Martínez, doctor en Medicina General, al que podemos visitar en el Centro Médico Eliosana de nuestra ciudad, un centro sanitario que tenemos al alcance de la mano en pleno centro de la ciudad. Buenos días, doctor Martínez. Muy buenos días. Y muchísimas gracias por acercarse a compartir con nosotros y con nuestros espectadores, bueno, pues algunos consejos que creo que son interesantes y que nunca vienen de más, porque muchas veces pensamos que sabemos de todo, pero siempre si nos lo dice un médico creo que asentamos un poco esos conocimientos y vamos mejor dirigidos, sobre todo para saber cómo aliviar los síntomas de este tipo de enfermedades tan comunes. ¿Por qué se produce un pico de enfermedades respiratorias siempre coincidiendo con esta época del año? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Y efectivamente, estas fechas son las claves, por así decir, en todo lo que son enfermedades respiratorias, fundamentalmente causadas por grupos de virus, como bien comentaba antes, no solo el COVID y la gripe, sino una serie de virus que tampoco son tan famosos, por así decir, ¿no? Virus respiratorio sincitial, virus influenza, etc. Es la consecuencia práctica de lo que hemos tenido hace prácticamente un mes. Nos hemos reunido con familiares, con amigos, hemos hecho grupos que veníamos de no poder hacer en época de pandemia por el COVID que nos limitaba tantísimo, y es verdad que esa reunión de muchas personas muy cercanas, a veces familiares o amigos que se han desplazado desde otras provincias, de otros lugares de España, pues hacen que circule, por así decir, mucho más la posibilidad de infectarnos unos a otros con virus que por lo demás son normales. Es la época normal del año en la que suelen aparecer con el frío y bueno, pues de aquí a 2 o 3 semanas seguiremos con esos contagios que en la mayoría de los casos son contagios leves, entre comillas, pero que claro, para personas de riesgo, como pueden ser personas que tengan patología pulmonar crónica, cardiópatas, mayores, pues pueden llevar una serie de complicaciones que desgraciadamente les limiten mucho o incluso en algunos casos puedan llegar a ser mortales. ¿Qué importancia tiene la vacunación para que estas situaciones no se reproduzcan cada año? ¿La vacuna realmente evita que nos contagiemos, por ejemplo, de gripe o de COVID? Bueno, la vacuna es fundamental. Si recordamos la época pre-COVID, pre-pandemia, pues estábamos muy acostumbrados ya a que llegaba octubre, noviembre, uy, que hay que vacunarse de la gripe. La vacuna no impide la transmisión del virus, lo que sí prepara es nuestro organismo, nuestras defensas, a que lo asimilen de una manera mucho más leve, pasamos un pequeño catarro, pero no llega a tener más consecuencias. ¿Qué ha ocurrido? Que con todas las vacunaciones que hemos llevado con el COVID y demás, tenemos en general la sociedad como una especie de fatiga a vacunarnos, ¿no? Parece, oh, otra vez, otra vacuna. Y es cierto, en concreto hay un sistema, el SIVIRA, Sistema de Vigilancia de Enfermedades Respiratorias Agudas, que ya en su último informe ya lo ha dicho, que la vacunación en España ha bajado con respecto a épocas anteriores al COVID como un 40%. Entonces, claro, se está vacunando toda la población, nos estamos vacunando menos y eso hace que el contagio, que no hay forma de prevenirlo porque estamos en relación persona y persona, pues haga que la patología sea más seria. Supongamos que ya nos hemos contagiado de COVID, de simplemente una gripe. ¿Qué medidas preventivas debe adoptar la persona contagiada para que ese contagio no llegue a otros miembros de la unidad familiar o de su entorno más cercano? Pues curiosamente hay que ver, nosotros en la clínica lo vemos a diario.
la educación cultural que ha tomado la población con respecto a esto, porque muchos pacientes te llegan, doctor, vengo con tos, vengo que tengo mucha mucosidad y demás, me he hecho las pruebas y han salido todas negativas, o sea, que parece que ya la población ha dado por hecho que lo primero que hay que hacer es saber qué es lo que le está pasando a uno, con qué se ha contagiado. Disponemos de muchas pruebas, directamente van a la farmacia, los compran, pues soy negativo para la gripe, para el COVID. Bueno, en el caso de que sean positivos, pues ya saben que hay que tener un poquito de aislamiento. Pero en general, los test que se hacen, pues son negativos prácticamente. Eso es lo primero que hay que saber. Si estamos ante un contagio positivo importante o si simplemente eso, que hemos cogido el virus está en nuestro organismo y está. Si ya está instaurada esa patología de tos, de mucosidad, pues lo propio, reservarse un poquito del frío, de las bebidas frías, de no entrar muy en contacto con familiares, con compañeros de trabajo, intentar crear un entorno, y si se usa mascarilla, pues no pasa absolutamente nada. Hay otros países en los que estamos acostumbrados en televisión que van por la calle con su mascarilla y no pasa nada. Entonces esas son las medidas preventivas fundamentales. ¿Se puede llegar a evitar el contagio de todos los miembros de la familia, o una vez que la gripe entra en casa, al final vamos a ir cayendo todos poco a poco? Resulta bastante difícil, ¿no? Porque esa es otra de las preguntas típicas cuando llegan a la consulta. Bueno, ¿y qué hacemos? Es que ha entrado el niño o la niña desde el colegio y demás. Tenemos que estar en contacto. Entonces, claro, no podemos meternos en una urna de cristal. Tenemos que vivir y tenemos que interactuar uno y otro. Pues claro, cuando entra en una oficina o entra en un supermercado, digamos, entre los trabajadores, pues intentar no estar en el contacto que ya no es súper conocido del COVID, ¿no? Está a 1,5 metros, y si tosemos, intentar hacerlo sobre el brazo y no sobre la mano, porque luego la mano la transmitimos a otra persona. Las medidas que ya conocemos, desgraciadamente, desde que el COVID entró en nuestras vidas. Bienvenidos al nuevo Residencial María Luisa, donde la calidad de vida no tiene límite de edad. Síguenos en Facebook para más información. ¿Cómo se diferencia? ¿Hay forma de diferenciar lo que es una gripe de lo que es un resfriado, de lo que es un caso de COVID? Son muy parecidas. La sintomatología realmente es muy parecida en todo. Por supuesto, si el test sale positivo en uno sí y en otro no, lo tenemos, esa es blanco y en botella. Pero si es por la sintomatología, teniendo aparte lo que puede hacer la enfermedad de base de la persona, una enfermedad pulmonar obstructiva, una patología cardíaca, una patología hepática que limites. Aparte de eso, los síntomas son muy parecidos. Pues la mucosidad, ese malestar general, que no te puedes mover, mucha gente lo describe muy bien cuando llega a la consulta. Tengo el cuerpo que parece que me ha pasado por encima un camión. Pues esa sensación de no poder hacer tu vida diaria, mucha mucosidad, tos, incluso personas con afonía. En estas últimas semanas hemos estado viendo unas afonías muy importantes, que es que no se le escuchaba la voz prácticamente. Son síntomas que se tratan, pues la mucosidad con su hidratación y sus medicamentos para que no se espese, la afonía pues hablando un poquito menos y con alguna medicación de tipo antiinflamatorio, y esperar que pasen esos días para luego recuperarse. Hemos visto situaciones que nos recordaban a la época del COVID, con centros sanitarios, sobre todo en la atención primaria, totalmente masificados. ¿Cuándo hay que ir al médico? Sabemos que tenemos un resfriado, que tenemos una gripe, pero ¿cuándo es necesario que acudamos al médico? Pues sí, es cierto, los centros de atención primaria son el primer escalón, somos los que estamos en primera línea, por así decir, la infantería. Entonces es donde más se nos consulta, lógico. Cuando llega todos los años esta época, ya sabemos que las consultas están un poquito aumentadas precisamente por esos casos de fiebre, de un poquito de malestar, de mucosidad, de que tengo tos, ¿qué hago? Pues eso, cuando los síntomas nos limitan, es cuando se debe de consultar.
Gracias a Dios contamos también no solo con las consultas físicas, sino con las consultas telemáticas, en las que se puede resolver muchas veces el caso sin necesidad de tener que acceder físicamente a una consulta, porque si no llegaríamos a lo que comentaba hace un momento, esa no masificación, pero sí aumento de saturación de las horas de consulta. Si además de la persona tener, bueno, sea simplemente una gripe o un virus que le ha infectado, si hay una patología de base y ya entramos en que hay un problema de ahogo, de que no se puede mover, de que incluso a lo mejor en el sillón de su casa siente como un malestar en el pecho, esa consulta sí debería de ser una consulta de urgencia en un centro ya de segundo escalón. Hemos visto de forma paralela, hace unos días precisamente, algún sindicato del sector sanitario comentaba que hospitales como por ejemplo el de Cabra están en este momento a tope, al 100% de su capacidad, incluso con pacientes de enfermedades respiratorias ocupando camas en áreas como maternidad, que normalmente no suelen tener acceso. ¿Esta gripe o esta nueva ola de COVID que estamos pasando en estos momentos es peor que la de otros años? ¿O la gente, el comentario habitual es que este año las gripes son muy malas? ¿Se observa una diferencia? No hay una diferencia clara. Sí hay la percepción, claro, cuando se hace un seguimiento de algo, pues siempre ocurre lo mismo, que ves mucho más, es mucho más palpable que cuando no se hace. Desde la época COVID, pues estamos mucho más en seguimiento toda la población. Parece que es que, uy, esto se ha contagiado y el otro, el primo, tal, mi amigo. Prácticamente es lo mismo. Como decía antes, los datos del sistema de vigilancia de las enfermedades respiratorias no dan unos picos más elevados. De hecho, en el último informe epidemiológico nacional avisan de que probablemente no estamos en el pico, que el pico lo vamos a llegar a conseguir a mitad de febrero, es decir, que todavía nos queda por delante un tiempo en el que nos tenemos que acostumbrar a este tipo de patología. Y quería preguntarle también, hemos hablado de los test, nos hemos acostumbrado, lamentablemente como consecuencia del COVID, a hacernos test, ya es una cosa muy habitual, se venden en la farmacia, no hay ningún problema, no son caros, pero el resultado es definitivo porque nos encontramos también a muchas personas, familiares, amigos, que comentan, bueno, estoy malísimo, pero me hago el test y siempre me da negativo. O incluso también nos encontramos a personas que dan positivo y que tardan mucho en dar negativo, a pesar de que desaparece la sintomatología. ¿Nos podemos fiar de los test? Claro, los test es lo que tenemos y son fiables, de hecho lo han demostrado en la época anterior, en la época COVID. Si el test se realiza adecuadamente, que es lo primero que hay que hacer, antes de hacer el test, pararse, leer muy bien todo lo que nos recomienda, pues ese test es fiable. El test, como ya prácticamente todo el mundo conoce, tiene una rayita de control y otra que es la del test de positividad. Algún caso me he encontrado que decía, queda positivo que me ha salido la rayita roja. No, esa es la del control. Por eso digo que lo primero es, si lo hacemos en casa, individualmente, en domicilio, leer muy bien cómo se hace y cómo interpretarlo. Si lo hacemos ya en un centro o alguien que está acostumbrado, un diplomado universitario en enfermería, que lo haga y demás, pues entonces la fiabilidad es del 100%. Por supuesto, cuando da positivo, lo único que nos está diciendo es el tipo de contagio que tenemos. COVID, gripe, influenza, los que midamos. Una vez que tenemos el diagnóstico hecho, el tratamiento es muy parecido, excepción hecha de que haya complicaciones. Muy bien, pues creo que ha quedado claro, creo que sabemos un poco mejor lo que tenemos que hacer y ya que hablamos con un médico del Centro Médico Heliosana, pues me gustaría también hablar un poco del centro, un centro que lleva ya algún tiempo entre nosotros, que intenta cada día tener mayor número de especialidades, poder dar un mejor servicio a la población. En el caso de la consulta de medicina general, ¿se dispone ya de consulta diaria en el centro? En el centro disponemos de consulta diaria, horarios de mañana y tarde.
vamos creciendo poquito a poco y estaremos más profesionales, por supuesto, disponibles, pero en lo que es ahora mismo el día a día se puede atender perfectamente. Por supuesto, con su cita previa, excepción hecha de que sea una urgencia o alguna consulta más importante por la rapidez que necesite el paciente. En especialidades, pues vamos creciendo poco a poco, esperamos poner a disposición de toda la población de Lucena la mayoría de las especialidades y con un trato, por supuesto, pues muy profesional. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor José Ignacio Martínez, médico de Medicina General del Centro Médico Eliosana de Lucena, por acompañarnos durante estos minutos para hablar de estas enfermedades en este momento tan comunes. Pues muchísimas gracias y antes de despedirme, decir que estamos en época de vacunación, que todavía nos podemos vacunar. Asistamos a los centros y vacunémonos. Muy bien, pues dicho queda. Gracias por la atención prestada. Nosotros volvemos mañana con otra entrevista en el café.